Como decía, hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Este acontecimiento maravilloso, que en el fondo, si queremos construir, observar o analizar de manera lógica, no tendría sentido para Jesús. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba con el bautismo de la conversión, bautizaba con agua. Y si el bautismo de Juan era bautismo de conversión, no era oportuno para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba convertirse. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso Juan le dice: soy yo quien tiene que ser bautizado por ti. Y no así como me lo pides. Y entonces, obviamente Jesús le dice: no lo hacemos por lo que significa, sino porque el Padre manda que se haga de este modo. Es decir, deja que se cumplan las Escrituras de esta manera. Obviamente Jesús lo hace para demostrar que nosotros, como hijos de Dios, debemos cumplir la plenitud de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso el bautismo nos hace hijos de Dios. Porque por el bautismo nos comprometemos a honrar, adorar, seguirle y servirle a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso demuestra el bautismo de Jesús en el Jordán a la planificación de la obediencia del Hijo de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, obedece a su Padre, que dice que sea así. Y entonces manifiesta la planificación de la obediencia al Padre. Repito, por eso el bautismo nos hace hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos invitados a hacer totalmente, cabalmente la voluntad de Dios Padre. Aquí encontramos el problema para nosotros, lo que decía ya al inicio. El hombre no es capaz de hacer la plenitud de la voluntad de Dios. El hombre, en su condición frágil por su naturaleza vulnerable, no es capaz de hacer todo lo que el Padre quiere de nosotros. Por nuestras flaquezas y debilidades, nosotros nos perdemos en el camino y nos alejamos del amor de Dios en vez de acercarnos más. En vez de hacer la voluntad del Padre, queremos hacerlo según nuestro criterio personal. Y ahora pueden tomar en cuenta lo que estaba diciendo al inicio. Si la voluntad del Padre es que la gracia de Dios se vea, que la gracia de Dios supere todas las cosas, todos los límites, nuestra voluntad encierra, se apropia. Y por eso aparecen los celos, por eso aparecen las envidias. ¿Por qué? Porque yo envidio, porque yo no quiero que el otro surja, que en el otro se vea o crezca la gracia de Dios, sino solo quiero que crezca en mí. Solo quiero que se manifieste en mí. Quiero ser el referente. Esto es el problema de los hijos de Dios. Porque en nuestra condición natural el hombre siempre va a buscar protagonismos y va a buscar ser el primer lugar, el mejor. Y en esta búsqueda de lo mejor, pues entra también en nuestra vida espiritual. Y esto es lo que nos hace perder la gracia de Dios, el amor de Dios. Cuando
Cuando el hermano recibe un don, cuando el otro hermano está haciendo algo bueno, nosotros sentimos celos. ¿Cómo? Pues si ayer, antes de ayer llegó a la mansión y mira, ya está orando por otros hermanos. Yo que soy antiguo, no hago eso. Esto es la naturaleza humana. No es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces se encuentran como diciendo, ay no, que no debía hacer y que no. Ay padre, usted ha dado permiso a aquella hermana, mira lo que está haciendo. Yo a veces soy un poco duro en eso, ¿no? Y les digo, ¿te da envidia o qué, hermana? Ay, padre, ¿cómo lo toma usted? ¿Pero qué está pasando? Es que la persona, hermanos, tiende a eso. Muchas veces no se fija en sus propios, no se observa sus propias debilidades, sino empieza a buscar en el otro. Y sin embargo está expresando su debilidad, su limitación. Si está haciendo para dejarlo. Tal vez ese es el momento de la gracia de Dios. Y vos ya lo estás empujando ahí, ya lo estás diciendo, mira padre, está haciendo eso. Si es una cosa buena, dice Jesús, no importa. A Jesús se le presentan y le dicen, Señor, no son de los nuestros, pero ¿sabe qué? Están expulsando demonios, están sanando enfermos. ¿Qué le decimos? ¿Les vamos a prohibir o no? ¿Qué dice Jesús? Si no están en contra de nosotros, están con nosotros. Si están procediendo según la gracia de Dios y no están haciendo cosas raras, es que están con nosotros, es que están obedeciendo la gracia de Dios. Obviamente hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que fijarnos bien, no siempre con prudencia, no es nomás emocionalmente. A veces uno en su naturaleza, ¿no es cierto?, se emociona y quiere hacer cosas, y siempre hay que tener mucho cuidado en querer hacer la voluntad de Dios. Siempre hay que dejarse guiar, siempre hay que dejarse asesorar. No es hacer nomás lo que uno quiere, obviamente que sí. Pero que eso no sirva para que yo esté ahí chismeando o para que yo esté envidiando porque tal vez no puedo hacer o porque tal vez no se me dio la oportunidad. Porque al final de cuentas todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y una cosa no quiero perderme aquí, y la voluntad de Dios se va a saber cuando nosotros somos obedientes. Cuidado con esto. La voluntad de Dios se conoce en la obediencia. Y eso mismo revela el Evangelio. Jesús no está haciendo otra cosa, sino lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso le dice, deja que la palabra se cumpla de este modo. Y a veces nosotros decimos, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no hacemos caso a nadie. Cuidado con eso.
Muchas veces yo pregunto, ¿y cómo sabes que eso es la voluntad de Dios? Es que el Señor me ha revelado a mí. Y yo le sigo molestando allí. ¿Y cómo sabes que era el Señor que te estaba revelando a ti eso? Cuidado con esto. Has consultado, te has dejado asesorar. Has comparado un poco. En la iglesia hay fuentes donde tenemos que consultar para saber si estamos obrando bien o no estamos obrando bien. Si estamos haciendo con rectitud o no estamos haciéndolo. No es nomás hacer como me parece. Solo los protestantes hacen lo que ellos quieren y no obedecen a nadie. Y eso lo digo así, sin miedo. Es pensamiento protestante el querer hacer lo que me parece. En la Iglesia Católica no existe hacer lo que me parece. Hacer lo que la Iglesia enseña a lo largo de la historia. Nada se puede inventar hoy día para hacer la voluntad de Dios. Todo ya está dicho. Por eso algunas veces dice, Padre, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo tal cosa. Y yo les digo, a ver, preséntenmelo. Pero no encuentro ninguna referencia. Yo les digo, pero hermano, ¿y esto de dónde has sacado? Caramba, qué cabeza más. Es que Padre, Dios me ha inspirado a hacerlo. Pero ¿cómo sabes vos que Dios te está inspirando para hacer la voluntad de Dios esto? Tiene que haber referencia. Tiene que haber algo que te respalde. Comenzando desde la palabra de Dios, el magisterio, la doctrina de la iglesia, los padres de la iglesia. Tiene que haber algo. Porque hay muchas veces, hermanos, nosotros decimos que Dios nos está inspirando, pero ese pensamiento ya estaba dicho por algún autor, por algún pensador, por algún teólogo, por algún padre de la iglesia. Y de alguna manera nos ha llegado ese pensamiento. Y nosotros decimos, no, Dios me lo ha inspirado. Pero no, ese pensamiento ya tiene una fuente. Lo mismo en el análisis del texto bíblico, en las reflexiones, en la interpretación del texto bíblico. No hay por inventarse nada. El Espíritu obviamente nos guía, nos ilumina, nos hace discernir la palabra. Pero hay que ver si esto coincide con la enseñanza de la iglesia. Y entonces el ser obediente, el hacer lo que la iglesia, nuestra madre, nos dice, eso es también hacer la voluntad del Padre. Algunos se enojan a eso así cuando se quiere fundamentar, cuando se quiere contrastar. Todo es traba para hacer algo. Si a los padres le avisas, ya te ponen traba ya. No te dejan hacer. No se trata de eso, hermanos. Los hijos de Dios son obedientes. Es mejor pecar por obediencia que por desobediencia. Por eso en casa se quejan ustedes, ¿no es cierto?, que sus hijos no les obedecen. Y si de la desobediencia de sus hijos ustedes se quejan,
entonces aprendan a obedecer también a la iglesia, a la Santa Iglesia, que es su madre. Y sin embargo, cuando se le dice, es que la iglesia no dice, no enseña así, es de otra manera, pero ¿para qué vamos a hacer? Y entonces, ¿para qué te vas a quejar de la desobediencia de tus hijos? Aguántelo. Si tú mismo no eres obediente. ¿O estoy mal? ¿O solo los demás tienen que obedecer y yo no importa, no tengo que obedecer? Eso no existe, hermanos. Como hijos de Dios, todos tenemos que ser obedientes, pero obedientes a la enseñanza de nuestra iglesia. Porque Jesús, por obediencia al Padre, se ha bautizado. Y el bautismo para Jesús no era necesario, porque el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de... ¿Están durmiendo ustedes? Bautismo de conversión. Jesús necesitaba convertirse. Pero sin embargo, Él se bautizó en el Jordán porque así estaba escrito y tenía que obedecer al Padre. Para demostrarnos que los hijos de Dios tenemos que ser obedientes al Padre. Hermanos, la santidad viene por obediencia y por humildad. Así es que está muy lejos para nosotros. ¿O sí? La santidad viene por obediencia y por humildad. Algunos ya estamos fritos, como decimos. Porque ni a ninguno de los dos nos acercamos. Nos quejamos de nosotros, pero nosotros no sabemos escuchar. Y nada humildes somos. Jesucristo el primero en la humildad, el primero en obedecer. Juan el Bautista le dice, no Señor, no es que tú tienes que venir a que te bautice, sino más yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, tranquilo Juan, no te pongas nervioso. ¿No sabes las escrituras como dicen? ¿No sabes cuál es la voluntad del Padre? ¿Y qué le dice Juan? Entonces ni modo, venga nomás. Adelante. Cumplamos entonces lo que el Padre dice. Aunque no me parezca, por orden lógico no está bien, pero sí, si el Padre lo ha dicho de este modo, que se haga. ¿Pero para qué? Para eso. Para que la gloria de Dios se manifieste plenamente en el Hijo que obedece al Padre y que hace la plenitud de la voluntad del Padre. No hace otra cosa. Y nosotros muchas veces nos fijamos en otras cosas, pero sí hay que fijarnos en algo especial. Como Jesús es obediente, como Jesús hace la voluntad del Padre y no su voluntad y no su criterio, entonces se da la plenificación de la gracia de Dios. Y ahí se nota la plenificación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se abre el cielo y el Espíritu desciende sobre él. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Porque se le hubiera dado razón a Juan el Bautista, no sé si el cielo se hubiera abierto. ¿Y cuántas veces nosotros, en vez que el cielo se abre, lo cesamos? Por nuestros criterios personales.
¿Cuántas veces cuando la gracia de Dios se está manifestando, está actuando, está obrando en nosotros, nosotros lo cerramos por nuestra envidia? En vez de agradecer, en vez de alabar, que Dios esté obrando en nuestra hermana, en nuestro hermano, no importa que sea nuevito o nuevita. En nuestra humanidad pensamos que es por antigüedad que tenemos que recibir los dones. Y cuando un nuevito viene y recibe algún don, ¿cómo? Pues si ayer llegó y ya está. ¿Cómo yo no? Envidia. Y tapamos la gracia de Dios que está brotando. Y entonces, cuando en una comunidad existe envidia, no se va a manifestar la gloria de Dios, porque nosotros somos los que estamos cerrando las puertas del cielo por donde se derrama la gracia de Dios. Nosotros somos los que estamos cerrando en vez que se abra el cielo para que descienda el Espíritu, la gracia de Dios actúe en medio de nosotros. Esto es nuestra vida, hermano. Por eso cuántas veces nos han dicho a nosotros que en una comunidad dividida, una comunidad de chismosos, una comunidad donde se habla de uno y de otro, hermano, esa comunidad no prospera en la gracia de Dios. La gracia de Dios como es que se estanca. ¿Por qué? Porque los corazones de los hijos de Dios no están dejando que la gracia de Dios brote. En otras palabras, tomamos el evangelio de hoy día, es que los hijos de Dios no están haciendo la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es hacer lo que Él quiere y obedecer. Podemos hablar mucho más de esto, pero quiero hablar, pensemos ahora, hagamos resonar un poco este mensaje después de abrirse el cielo, que se escucha: este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mi predilección. Hermanas y hermanos, en cada bautismo, yo me atrevo a decir con la sencillez, en cada bautismo, cuando nosotros hemos recibido el bautismo sacramental, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre nosotros y Dios pronunció esa misma voz: este es mi Hijo amado, en Él tengo puesta mi predilección. No creo que me equivoque. ¿Por qué? Porque por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Y si por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, ¿por qué el Señor no puede repetir en cada bautismo esta misma frase: este es mi Hijo amado? Porque verdaderamente todos somos hijos amados de Dios. Ninguno menor o más que el otro. Todos somos hijos de Dios. Porque el Señor no limita por el color, no limita por diferencias raciales, no limita por diferencias sociales, no diferencia el Señor por nada, sino más al contrario, a todos por su gracia, por su amor, por el Espíritu Santo, nos ha hecho hijos de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. No existe ninguna diferencia. Y nosotros nos quejamos: ay, el Señor no me escucha, ay, parece que el Señor tiene algo contra mí. No tiene nada en contra tuya, porque tú también eres hijo de Dios y recibes la gracia de Dios igual que los otros. Ahora depende de ahí en adelante si tú vas a abrir tu corazón y tú vas a servirle al Señor como tiene que ser, y tú si tú le vas a ser obediente como Jesús fue obediente. Esto es la razón. No hay otra. No existe otra cosa.
Los peros que ponemos nosotros son puros reduccionismos, puros conceptos equivocados de nosotros, de nuestra humanidad. Para todos está abierto la bondad de la misericordia de Dios. Y sin embargo, hay muchos que creen que Dios no les puede perdonar. ¿Saben qué? Las personas que piensan que Dios no les puede perdonar se hacen más desgraciados. Aunque a algunos no les gusta esa palabra, ¿no? Parece feo, ¿verdad? Claro, porque ustedes a veces usan pues, cuando se enojan, ¿no? Desgraciado esté. Claro, pues suena mal así, ¿no? Y sin embargo, el desgraciado es aquel que pierde la gracia de Dios, pues. ¿Sí o no? Persona sin gracia. Y entonces no es malo, ¿no? Solo dice una verdad. Ausente, carente de la gracia de Dios. ¿Y cuántos de la misa cuando yo digo esas palabras dicen, ay, qué padre más bocón? Ay, qué maleducado ese padre. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? No me lo digan, pero yo sé ya. Hermanos, todos hemos recibido la gracia de Dios. Permítanme decirles algo más. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, lo que les he dicho en la primera parte, en la preparación, ¿ya? Por nuestras limitaciones, por la limitación de papá, mamá, de los padrinos que han sido descuidados. De niños nosotros no hemos recibido la información, no hemos recibido la formación, no hemos recibido el ejemplo de vida y entonces no hemos aprovechado la gracia de Dios. Hemos vivido desgraciados. O sea, sin la gracia de Dios, alejados de la gracia de Dios, ¿no? Para que entiendan. Y entonces, la renovación carismática piensa en otro y cree que el Espíritu Santo sí se manifiesta como Pablo, ¿no es cierto?, menciona. Los apóstoles preguntaban, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? No, ni siquiera lo hemos escuchado hablar de él, decían. Así dice la palabra, ¿verdad? Esto es también nuestra realidad. Si el bautismo sacramental nos hace hijos de Dios, si en el bautismo sacramental recibimos el Espíritu Santo, pero con los años, con el tiempo que pasa, ni siquiera hemos escuchado hablar de él. Por eso le contestan, no nos han hablado nadie, no conocemos, no sabemos quién es. En nuestra situación real pasa lo mismo. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y a veces hasta confundimos Dios Padre y Dios Hijo. Y si hablamos del Espíritu Santo, peor todavía, ¿quién será ese desconocido? Porque también en la iglesia no se habló mucho del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, nosotros hablamos de dos situaciones, de dos bautismos. El bautismo sacramental y el bautismo en el Espíritu. ¿Quiénes han recibido el bautismo en el Espíritu? ¿Quiénes han recibido el bautismo en el Espíritu? Les voy a arrojar con el micrófono, ni siquiera los que más tienen experiencia, ni siquiera encarnación. No se atreven ni a levantar la mano.
La mayoría tendría que haber recibido el bautismo en el Espíritu, porque los que reciben el bautismo en el Espíritu se comprometen con el Señor a cumplir su voluntad y a servirlo. Y entonces, ¿qué quieren aquí si no han recibido el bautismo en el Espíritu? Pero sí, alguna cosa es real. Y permítanme que lo diga así, a veces es real. Muchos de ustedes no han recibido el bautismo en el Espíritu, que sí es real. Algunos de ustedes ni se acuerdan siquiera si han hecho seminarios de vida en el Espíritu. Caras vemos, corazones no sabemos y no diremos nombres. Así que, ¿qué vamos a hacer? No somos conscientes de algo que es tan importante. Porque bueno, pues la experiencia, la vida, el compartir siempre nos lleva a decir algo, ¿no? En algunos grupos yo he preguntado, a ver, ¿quiénes han recibido el bautismo? ¿Quiénes han hecho seminario de vida? Ay, padre, ni me acuerdo siquiera si he hecho un seminario de vida en el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿y cómo no te vas a acordar que has hecho un seminario de vida en el Espíritu? Si esa es una experiencia fundamental del cristiano renovado. En las Sagradas Escrituras los apóstoles hablan de eso cuando dicen, han recibido el Espíritu Santo. Los otros dicen, no, ni siquiera le conocemos. ¿Quién es ese? ¿Con qué se come? Y entonces les empiezan a explicar y empiezan a invocar, empiezan a explicarles sobre el Espíritu Santo y empiezan a invocar sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso dice la palabra, y entonces reciben el Espíritu. Eso es el seminario de vida en el Espíritu. En la renovación, el seminario de vida en el Espíritu es fundamental para retomar el compromiso con Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y estar a su servicio. El año pasado hemos hecho un seminario de vida en el Espíritu. Ni les pregunto quiénes han venido, porque han venido poquitos. Poquitos. Muchas veces sucede que nosotros no sabemos aprovechar cosas fundamentales. Este año vamos a comenzar en la escuela, si Dios lo quiere así, seminario de vida en el Espíritu. A ver cuántos hacen ese seminario de vida en el Espíritu. Ay, padre, es que trabajamos. Claro, nosotros somos vagos, así que vamos nomás donde sea. Hermanos, hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Hay que dedicarle al Señor un poco más. Que el cansancio no sea cansancio para hacer la voluntad de Dios. Si usted no se recuerda que ha recibido el bautismo en el Espíritu, empieza a preocuparse para experimentar esa gracia de Dios, ese Espíritu Santo. Porque muchas veces, porque no hemos experimentado esa gracia de lo alto, ese Espíritu Santo que vive en los corazones, ahí estamos apenas. Damos un paso, damos 2 pasos atrás. Damos otro paso adelante, otro paso atrás. Estamos más atrás que adelante. ¿Sí o no? Un domingo voy a misa, 3 domingos no voy a misa. Otro domingo voy a misa, 4 domingos no voy a misa. Estoy más atrás que adelante. En vez que avanzar, 1. ¿Qué hago? Doy 1, doy 2 pasos. Doy otro y paso de nuevo atrás. Entonces, ¿cuándo voy a avanzar en la vida? Hermanos, lo hago tal vez un poco medio que cansador, aburridores, pareciera eso. Pero en la vida nosotros hacemos eso. ¿Cuántos vienen pidiendo liberación y sanación a este lugar? Solamente buscan liberación y sanación. Y después, cuando ya no les duele nada, de nuevo hacen lo mismo o peorcito. Y es que no se trata de eso. Se trata de abrir nuestros corazones, que el Señor sane nuestro corazón, libere, saque todo lo que hay ahí. Y nosotros poco a poco, aunque
ya con mucho esfuerzo, a regañadientes, a veces no se puede, uno tiene que remar, tiene que ir. Se trata de eso, de perseverar, de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometiéndonos, porque nosotros queremos que en nuestra mente en cada momento resuene esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Es decir, de convencernos nosotros que somos hijos amados del Padre. Y solo así, hermanos, aunque con dificultades, con problemas, aunque nos cueste, vamos a avanzar y cada vez vamos a procurar de hacer esa voluntad del Padre. ¿Nos vamos a animar o no nos vamos a animar? Espero que sí, porque si no, de nada nos va a servir, pues. Que Dios derrame su gracia, su amor sobre nosotros. Que esta voz que se ha escuchado, este es mi Hijo amado, que resuene en lo más profundo de nuestro ser y nos motive y nos anime a considerarnos verdaderos hijos de Dios.